Era una mañana fría de diciembre cuando Isabela Martínez recibió la carta número 50. Sus manos temblaron al reconocer esa letra perfecta, esa caligrafía que parecía salida de otro siglo. «No puede ser», murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Acababa de descubrir que el hombre que había estado enviándole flores y cartas de amor durante 3 años era el mismo mendigo que veía todos los días en la esquina de su oficina. El mismo al que había ignorado 1000 veces, el mismo cuya mirada había evitado por vergüenza ajena. Pero lo que Isabela no sabía aún era que ese mendigo tenía un nombre que ella había susurrado en sueños durante años, un nombre que había buscado desesperadamente en redes sociales, en reuniones de exalumnos, en cada rincón de su memoria. Ese mendigo era Alejandro Herrera, su primer amor. El chico tímido de la escuela que le había robado el corazón a los 17 años y que había desaparecido sin explicación después de la graduación. Mal sabía ella que el destino había estado jugando con ambos durante todo este tiempo, que cada mañana, cuando salía de su apartamento lujoso rumbo a su trabajo como directora de marketing de una empresa multinacional, pasaba junto al único hombre que había amado de verdad, y él había reconocido desde el primer día. Déjame contarte cómo llegamos a este punto, cómo el amor verdadero puede sobrevivir a la pobreza, al orgullo y al tiempo. Cómo una mujer exitosa estaba a punto de descubrir que había estado buscando en los lugares equivocados al hombre de sus sueños. Isabela Martínez, de 32 años, había construido un imperio personal. Su oficina en el piso 25 del edificio más exclusivo de la ciudad era el reflejo de su éxito. Ventanales enormes, muebles de diseñador, diplomas enmarcados en las paredes. Había trabajado 16 horas diarias durante 10 años para llegar hasta ahí. Su salario de 6 cifras le permitía vivir en el apartamento más lujoso del centro, conducir un BMW último modelo y vestir ropa de diseñador. Pero había un vacío en su corazón. Un vacío con forma de Alejandro Herrera. Cada mañana, Isabela salía de su apartamento a las 7 en punto, siempre perfectamente vestida, siempre con su café de especialidad en la mano, siempre con esa expresión de mujer exitosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Caminaba por las calles del centro con la confianza de quien había conquistado el mundo, pero con la tristeza de quien había perdido el amor. Y cada mañana, sin saberlo, pasaba junto al único hombre que había amado de verdad. Alejandro la veía desde su esquina, envuelto en mantas sucias, con su cartón de Dios lo bendiga y su corazón roto. La veía y recordaba a la chica de 17 años que había prometido amar para siempre. La veía y se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. El edificio donde trabajaba Isabela era un monumento al capitalismo moderno. 40 pisos de cristal y acero, con una recepción de mármol que costaba más que lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Las secretarias usaban trajes de $1000, los ejecutivos conducían autos de lujo y todos hablaban en términos de millones como si fueran centavos. Isabela había llegado hasta ahí a punta de sacrificio. Había renunciado a tener familia, había terminado 3 relaciones porque interferían con su carrera, y había construido muros alrededor de su corazón que parecían impenetrables. Pero esos muros se habían empezado a resquebrajar 3 años atrás, cuando comenzó a recibir las cartas. Era una mañana fría de diciembre cuando Isabela Martínez recibió la carta en número 50. Sus manos temblaron al reconocer esa letra perfecta, esa caligrafía que parecía salida de otro siglo. «No puede ser», murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Acababa de descubrir que el hombre que había estado enviándole flores y cartas de amor durante 3 años era el mismo mendigo que veía todos los días en la esquina de su oficina. El mismo al que había ignorado 1000 veces. El mismo cuya mirada había evitado por vergüenza ajena. Pero lo que Isabela no sabía aún era que ese mendigo tenía un nombre que ella había susurrado en sueños durante años, un nombre que había buscado desesperadamente en redes sociales, en reuniones de exalumnos, en cada rincón de su memoria.
Ese mendigo era Alejandro Herrera, su primer amor, el chico tímido de la escuela que le había robado el corazón a los 17 años y que había desaparecido sin explicación después de la graduación. Mal sabía ella que el destino había estado jugando con ambos durante todo este tiempo, que cada mañana, cuando salía de su lujoso apartamento rumbo a su trabajo como directora de marketing de una empresa multinacional, pasaba junto al único hombre que había amado de verdad. Y él la había reconocido desde el primer día. Déjame contarte cómo llegamos a este punto. Cómo el amor verdadero puede sobrevivir a la pobreza, al orgullo y al tiempo. Cómo una mujer exitosa estaba a punto de descubrir que había estado buscando en los lugares equivocados al hombre de sus sueños. Isabela Martínez, de 32 años, había construido un imperio personal. Su oficina en el piso 25 del edificio más exclusivo de la ciudad era el reflejo de su éxito. Ventanales enormes, muebles de diseñador, diplomas enmarcados en las paredes. Había trabajado 16 horas diarias durante 10 años para llegar hasta ahí. Su salario de 6 cifras le permitía vivir en el apartamento más lujoso del centro, conducir un BMW último modelo y vestir ropa de diseñador. Pero había un vacío en su corazón, un vacío con forma de Alejandro Herrera. Cada mañana, Isabela salía de su apartamento a las 7 en punto. Siempre perfectamente vestida, siempre con su café de especialidad en la mano, siempre con esa expresión de mujer exitosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Caminaba por las calles del centro con la confianza de quien había conquistado el mundo, pero con la tristeza de quien había perdido el amor. Y cada mañana, sin saberlo, pasaba junto al único hombre que había amado de verdad. Alejandro la veía desde su esquina, envuelto en mantas sucias, con su cartón de Dios lo bendiga y su corazón roto. La veía y recordaba a la chica de 17 años que había prometido amar para siempre. La veía y se preguntaba qué había pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Las cartas son hermosas, defendía Isabela. Quien las escribe tiene un alma noble. Por favor, se reía su asistente. Cualquier psicópata puede escribir cartas bonitas. Deberías reportarlo a la policía antes de que se vuelva peligroso. Pero Isabela no los escuchaba. Había algo en esas cartas que tocaba su alma de una manera que ningún hombre exitoso había logrado. Las palabras eran simples, pero sinceras. No hablaban de dinero, de estatus, de posesiones materiales. Hablaban de amor puro, de admiración genuina, de una devoción que trascendía lo físico. La carta número 50 era diferente, más personal, más íntima, más arriesgada. Alejandro había decidido que era momento de revelar pistas sobre su identidad, aunque eso significara exponerse al rechazo más doloroso de su vida. Mi querida Isabela, comenzaba la carta, sé que te preguntarás quién soy, de dónde vengo, por qué te escribo. Hoy quiero compartir contigo algo que solo una persona en el mundo podría saber. ¿Recuerdas la noche de graduación? Llevabas un vestido azul cielo que hacía juego con tus ojos. Bailamos una canción lenta, Unchained Melody, y me dijiste que querías ser escritora. Yo te dije que sería ingeniero y que te construiría la casa de tus sueños. Te prometí que te amaría para siempre. Esa promesa sigue vigente. Isabela leyó la carta 3 veces antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba leyendo. Sus manos comenzaron a temblar, su corazón se aceleró y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Solo una persona en el mundo conocía esos detalles. Solo una persona había estado presente en ese momento. Solo una persona le había hecho esa promesa. Alejandro Herrera. Pero eso era imposible. Alejandro había desaparecido sin rastro después de la graduación. Su familia se había mudado sin dejar dirección. Ella había buscado durante años sin encontrar ni una pista. Con manos temblorosas, Isabela tomó su teléfono y marcó el número que venía en la carta. Un número que había estado ahí en las 50 cartas, pero que ella nunca se había atrevido a marcar, por miedo a romper la magia, por miedo a descubrir que su admirador secreto no era quien ella esperaba que fuera. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Isabela estaba a punto de colgar cuando una voz familiar contestó. ¿Hola? Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa voz que había escuchado en sus sueños durante 15 años.
Esa voz que había susurrado palabras de amor en su oído cuando tenían 17 años. «¿Alejandro?», susurró, apenas capaz de pronunciar su nombre. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Isabela podía escuchar la respiración entrecortada del otro lado de la línea. Podía sentir la emoción, el miedo, la vulnerabilidad. «Isabela», respondió él finalmente. Y en esa sola palabra había 15 años de dolor, de amor, de esperanza, de arrepentimiento. «Dios mío, ¿eres realmente tú? ¿Dónde estás? Necesito verte ahora mismo». Otro silencio. Isabela podía escuchar el ruido de la ciudad de fondo, el sonido de autos, de gente caminando, de vida urbana. «No creo que sea una buena idea», dijo finalmente Alejandro. Y había tanto dolor en su voz que Isabela sintió que se le partía el corazón. «¿Por qué? He estado buscándote durante años, he estado enamorándome de tus cartas durante meses. Necesito verte, necesito entender qué pasó, dónde has estado, por qué desapareciste». Hubo otro silencio largo, y luego Alejandro dijo algo que cambiaría todo. «Estoy en la esquina de tu edificio, donde siempre he estado». Isabela bajó corriendo los 25 pisos. No podía esperar el elevador. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus tacones resonaban en las escaleras de emergencia como tambores de guerra. Cada paso la acercaba más a la verdad, cada escalón la llevaba hacia el momento que había estado esperando durante 15 años. Cuando llegó a la planta baja, corrió hacia la puerta principal, pero se detuvo en seco cuando vio la escena que la esperaba afuera. Ahí estaba él, en la esquina, el mendigo al que había ignorado durante 3 años, el hombre de cabello largo y barba descuidada, con ropa sucia y zapatos rotos. El hombre que había evitado mirar por vergüenza ajena, por incomodidad social, por esa tendencia humana de hacer invisible a los invisibles. Pero ahora lo veía realmente por primera vez, y lo que vio la dejó sin aliento. A pesar de la barba descuidada, a pesar de la ropa haraposa, a pesar de los años de vida dura marcados en su rostro, seguía siendo hermoso. Seguía siendo el chico del que se había enamorado a los 17 años. Sus ojos verdes, aunque ahora rodeados de arrugas prematuras, seguían teniendo esa misma intensidad, esa misma ternura que la había cautivado en la escuela. Sus ojos se encontraron a través de la calle y en ese momento el tiempo se detuvo. Los autos dejaron de sonar, la gente dejó de caminar, el mundo entero se redujo a esos 2 pares de ojos que se reconocían después de 15 años de separación. Isabela vio más allá de la barba, más allá de la suciedad, más allá de la pobreza. Vio al chico tímido que le había escrito poemas en servilletas durante el almuerzo. Vio al adolescente que había trabajado después de clases para comprarle un ramo de flores para el baile de graduación. Vio al joven que le había prometido amor eterno bajo las estrellas. «Alejandro», susurró, y comenzó a caminar hacia él. Él no se movió. Se quedó ahí, de pie, junto a su cartón, con la cabeza baja, como si estuviera esperando el rechazo, como si estuviera preparándose para que ella diera media vuelta y regresara a su mundo de lujo y éxito. Cuando Isabela llegó hasta él, pudo ver las lágrimas en sus ojos, lágrimas de vergüenza, de dolor, de amor no correspondido. Pudo ver las cicatrices en sus manos, las marcas que la vida dura había dejado en su piel. Pudo oler la pobreza en su ropa, pero también pudo sentir la nobleza en su alma. «No debiste venir», dijo él, sin mirarla, con la voz quebrada por la emoción. «¿Por qué no me dijiste quién eras? Mírame, Isabela, mírame bien. ¿Esto es lo que soñaste cuando éramos adolescentes? ¿Esto es lo que mereces? Tú eres exitosa, poderosa, hermosa. Yo soy esto». Isabela extendió su mano y tocó su rostro. Sus dedos trazaron las líneas que la vida había dibujado en su piel, las cicatrices que hablaban de años difíciles, de noches frías, de días sin comida y de una dignidad mantenida a pesar de todo. «Eres tú», dijo simplemente. «Eres realmente tú. El hombre que he estado buscando toda mi vida».
Y entonces hizo algo que sorprendió a todos los transeúntes que pasaban por ahí. Algo que desafió todas las normas sociales. Algo que demostró que el amor verdadero no conoce de clases ni de apariencias. Se arrodilló en el suelo sucio, junto al cartón de Alejandro, manchando su traje de $1000, ensuciando sus zapatos de diseñador, y lo abrazó. Lo abrazó como si quisiera protegerlo del mundo entero. Lo abrazó como si quisiera devolverle todos los años perdidos en un solo gesto. Lo abrazó como si quisiera demostrarle que el amor verdadero trasciende las circunstancias. La gente se detuvo a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Otros murmuraban comentarios despectivos. Pero Isabela no escuchaba nada. Solo sentía el corazón de Alejandro latiendo contra el suyo. Solo sentía sus brazos rodeándola tímidamente. Solo sentía que por fin, después de 15 años, estaba en casa. Espera un momento. Si esta historia ya te atrapó, si sentiste el escalofrío de ver el amor verdadero triunfar sobre las apariencias, deja tu like ahora mismo. Esto me ayuda a entender que valoras historias como esta. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque lo que vas a descubrir sobre este hombre va a cambiar todo. Ahora, escribe en los comentarios, yo vi el milagre. Así sé quién llegó hasta este punto crucial. Hazlo rápido, porque la revelación apenas está comenzando. Continuemos. ¿Qué te pasó?, preguntó Isabela, aún abrazándolo, sin importarle que la gente los mirara con curiosidad, algunos con desprecio, otros con una compasión incómoda. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué desapareciste sin decirme nada? Alejandro se separó suavemente de ella y la ayudó a levantarse. Sus manos, ásperas por años de vida dura, contrastaban con la suavidad de las de Isabela, pero el contacto seguía siendo eléctrico. Seguía despertando las mismas mariposas que habían sentido cuando tenían 17 años. «Es una larga historia», dijo él, mirando a su alrededor nerviosamente. «Una historia que no mereces escuchar en medio de la calle con toda esta gente mirándonos como si fuéramos un espectáculo. Entonces vamos a mi apartamento». Isabela, no puedo entrar a tu mundo así. Mírame, estoy sucio, huelo mal, no he tenido una ducha decente en semanas. Sí puedes, y vas a hacerlo, porque he esperado 15 años para esta conversación y no voy a esperar ni un minuto más. Mientras caminaban hacia el edificio de Isabela, ella notó cómo la gente los miraba. Una mujer elegante, exitosa, vestida con un traje de diseñador, caminando de la mano con un mendigo. Las miradas iban desde la curiosidad hasta el desprecio abierto. Escuchó susurros, comentarios despectivos, risas disimuladas. «Debe estar loca», murmuró una mujer mayor. «Seguramente es algún tipo de experimento social», comentó un hombre de negocios. «¡Qué asco! ¿Cómo puede tocar a ese vagabundo?», dijo una adolescente. Pero Isabela no les prestó atención. Por primera vez en años, se sentía completa. Por primera vez en su vida adulta, no le importaba lo que pensaran los demás. El portero del edificio, un hombre mayor que había trabajado ahí durante décadas y que conocía a Isabela desde que se mudó, los detuvo en la entrada. «Disculpe, señorita Martínez», dijo con evidente incomodidad, «pero no puede ingresar con esta persona. Tenemos políticas de seguridad». Isabela se irguió y lo miró con una autoridad que nunca había mostrado antes. «Esta persona», dijo con firmeza, «es mi invitado, y si tiene algún problema con eso, puede buscar otro trabajo. Yo pago una renta que equivale a su salario anual, así que sugiero que abra esa puerta ahora mismo». El portero, sorprendido por la vehemencia de Isabela, abrió la puerta sin decir una palabra más. En el elevador, Alejandro miraba sus propios zapatos rotos, sus manos sucias, su reflejo en las puertas de acero pulido. «No debería estar aquí», murmuró. «Esto está mal. Tu reputación, tu imagen». «Mi reputación me importa un carajo», respondió Isabela, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de sus palabras. «Deberías haber estado aquí hace 15 años. Deberías haber estado en mi vida todos estos años». Cuando llegaron al apartamento, Isabela preparó café
mientras Alejandro se quedaba de pie en la sala, sin atreverse a sentarse en los muebles blancos, sin atreverse a tocar nada, como si fuera un intruso en un museo. El apartamento era exactamente lo que Alejandro había imaginado: elegante, minimalista, caro. Ventanales enormes que mostraban la ciudad desde las alturas, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes. Todo hablaba de éxito, de dinero, de una vida que él nunca podría darle. «Siéntate», le dijo Isabela, regresando con 2 tazas de café. «Estoy sucio. Voy a manchar tu sofá». «No importa un carajo si está sucio. Siéntate». Alejandro se sentó en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento, como si no pudiera creer que realmente estaba ahí. «Ahora cuéntame», dijo Isabela, sentándose frente a él. «Cuéntame todo. Quiero saber qué pasó después de la graduación. Quiero saber dónde has estado. Quiero saber cómo llegaste a esto». Alejandro tomó un sorbo de café y cerró los ojos. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que estaba aquí no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le explicaba a la mujer que amaba que había perdido todo? ¿Cómo le contaba que había caído tan bajo que había considerado quitarse la vida? «No es una historia bonita», dijo finalmente. «No me importa, quiero escucharla». Alejandro tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Su voz era la misma de siempre, pero había en ella un peso que no existía cuando tenían 17 años, una gravedad que hablaba de pérdidas, de traiciones, de dolor. «Después de la graduación, mi familia se mudó a la capital. Mi padre había conseguido un trabajo mejor en una empresa constructora. Quise contactarte, pero no tenía tu número. No había redes sociales como ahora. No había forma fácil de encontrar a la gente. Intenté llamar a tu casa, pero el teléfono estaba desconectado. Fui a tu antigua dirección, pero había otra familia viviendo ahí». Isabela asintió. Recordaba esa mudanza. Su padre había sido transferido a otra ciudad por su trabajo, y todo había sido tan rápido que no había tenido tiempo de despedirse de nadie. «Estudié ingeniería civil, como te había prometido. Me gradué con honores. Conseguí trabajo en la misma empresa donde trabajaba mi padre. Todo iba bien, muy bien. A los 25 años ya era jefe de proyecto. Ganaba buen dinero, tenía un futuro prometedor». Alejandro hizo una pausa, como si lo que venía a continuación fuera demasiado doloroso de recordar. Conocí a una compañera de trabajo. Se llamaba Carmen. Era inteligente, ambiciosa, hermosa. Me recordaba a ti en algunas cosas. Nos casamos cuando yo tenía 27 años. Isabela sintió una punzada de celos, pero no dijo nada. Sabía que no tenía derecho a sentirse así. Tuvimos una hija, María Elena. Era hermosa, Isabela. Tenía tus ojos, tu sonrisa. Era mi mundo entero. Trabajaba duro para darle todo lo que necesitaba, para que nunca le faltara nada. La voz de Alejandro se quebró ligeramente, e Isabela pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. Cuando María Elena tenía 5 años, mi socio en la empresa, un hombre en quien confiaba como un hermano, me traicionó de la peor manera posible. Había estado desviando fondos de los proyectos durante años, falsificando mi firma en los documentos, usando mi nombre para autorizar transferencias fraudulentas. Cuando todo salió a la luz, yo aparecía como el responsable de todo. Isabela se acercó a él y tomó sus manos, sintiendo las callosidades, las cicatrices, la evidencia física de años de lucha. Perdí todo en una semana. Mi licencia profesional fue suspendida, mi cuenta bancaria fue congelada, mi casa fue embargada. Los medios de comunicación me crucificaron. Mi foto aparecía en los periódicos como el ingeniero corrupto que robó millones. Mi esposa no me creyó. Pensó que yo había estado viviendo una doble vida, que había estado engañándola durante años. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? Mi padre murió de un infarto 2 semanas después del escándalo. El estrés, la vergüenza, la traición de su propio socio, fue demasiado para él. Mi madre me culpó por su muerte. Dijo que había deshonrado el apellido familiar, que había matado a mi padre con mi avaricia. Isabela estaba llorando ahora.
lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras imaginaba el dolor que Alejandro había sufrido. Carmen se llevó a María Elena y desapareció. Cambió su nombre, se mudó a otro país. Nunca más las volví a ver. Intenté buscarlas, pero Carmen había contratado abogados que me amenazaron con una orden de restricción si me acercaba a ellas. ¿Y el verdadero culpable? Mi socio había planeado todo perfectamente. Tenía contactos en el gobierno. Había sobornado a jueces. Había comprado testigos. Cuando intenté demostrar mi inocencia, me encontré con un muro de corrupción que era imposible de derribar. Nadie me creía. Nadie me daba trabajo. Poco a poco fui cayendo hasta llegar a la calle. Alejandro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Los primeros meses fueron los peores. No sabía cómo sobrevivir en la calle. No sabía dónde conseguir comida, dónde dormir, cómo protegerme del frío. Pensé en suicidarme muchas veces. La única razón por la que no lo hice fue la esperanza de volver a ver a mi hija algún día. ¿Y por qué no me buscaste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Te busqué. Durante años te busqué. Pero cuando finalmente te encontré, cuando te vi salir de este edificio por primera vez hace 3 años, me di cuenta de lo que te habías convertido. Exitosa, elegante, poderosa. Y me vi a mí mismo, un fracasado, un mendigo, un hombre sin futuro. ¿Qué derecho tenía de arruinar tu vida perfecta con mi presencia? ¿Arruinar mi vida? Alejandro, mi vida ha estado vacía sin ti. He tenido éxito profesional, sí, pero nunca he sido feliz. Nunca he amado a nadie como te amé a ti. He estado buscándote en cada hombre que he conocido y nunca los encontré porque ninguno era tú. Por eso comencé a escribirte las cartas. Era mi forma de estar cerca de ti sin arruinar tu imagen. Era mi forma de amarte desde la distancia, de darte algo hermoso sin contaminar tu mundo con mi fracaso. Isabela se levantó del sofá y se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Escúchame bien, Alejandro Herrera. Tú no eres un fracaso. Tú eres víctima de una injusticia. Y vamos a arreglar esto. Vamos a limpiar tu nombre. Vamos a encontrar a tu hija. Vamos a recuperar todo lo que perdiste. Alejandro, dijo Isabela con una determinación que él nunca había visto en ella. Vamos a arreglar esto. Vamos a limpiar tu nombre. Vamos a encontrar a tu hija. Vamos a recuperar todo lo que perdiste. Y vamos a hacer que ese hijo de puta que te traicionó pague por lo que hizo. Isabela, han pasado 5 años. Es imposible. Las pruebas ya no existen. Los testigos han desaparecido. Mi socio probablemente está viviendo como un rey en algún paraíso fiscal. Nada es imposible cuando tienes los recursos adecuados. Y yo los tengo. Tengo dinero, tengo contactos, tengo influencia. Y ahora tengo una razón para usar todo eso. Isabela tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su abogado personal, un hombre brillante que había ganado casos imposibles. Luego a un investigador privado que había trabajado con su empresa en casos de fraude corporativo. Después a un detective retirado que se especializaba en encontrar personas desaparecidas. Quiero que investiguen el caso de Alejandro Herrera, dijo en cada llamada. Quiero toda la información sobre su socio, sobre el fraude, sobre su exesposa y su hija. Quiero pruebas, quiero testimonios, quiero todo lo que puedan encontrar, y lo quiero para mañana. El dinero no es problema. Alejandro la miraba con asombro. Esta no era la chica tímida de 17 años que había conocido en la escuela. Esta era una mujer poderosa, decidida, capaz de mover montañas cuando tenía una causa en la que creía. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó él, sin poder creer lo que estaba viendo. Porque te amo, respondió ella simplemente, sin apartar la mirada de sus ojos. Porque nunca dejé de amarte, porque esas cartas me demostraron que tú tampoco dejaste de amarme, y porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruir la vida de un hombre bueno y salirse con la suya. Esa noche Isabela no dejó que Alejandro regresara a la calle. Le preparó un baño cálido, le dio ropa limpia,
Había guardado algunas camisas de un exnovio que nunca había tenido el corazón de tirar, y le ofreció la habitación de huéspedes. «No puedo quedarme», protestó él, aún sin poder creer que todo esto fuera real. Sí puedes, y vas a hacerlo, porque mañana comenzamos a recuperar tu vida. Y porque después de 15 años separados, no voy a dejar que te alejes de mí ni una sola noche más. Mientras Alejandro se bañaba, Isabela se quedó despierta toda la noche, haciendo más llamadas, enviando emails, moviendo todos los hilos que había construido durante años de trabajo duro. Contactó a periodistas de investigación, a abogados especializados en casos de corrupción, a hackers éticos que podían rastrear transferencias bancarias antiguas. Al día siguiente, el abogado de Isabela llegó con noticias que cambiarían todo. Se llamaba Roberto Mendoza, un hombre de 60 años que había dedicado su carrera a luchar contra la injusticia y tenía una sonrisa que prometía victoria. «Señor Herrera», dijo, estrechando la mano de Alejandro, «tengo excelentes noticias. Su socio, Eduardo Salinas, fue arrestado hace 6 meses en Miami por otro caso de fraude. Está en prisión federal y, según mis contactos, está dispuesto a negociar. Ha confesado varios crímenes para reducir su sentencia, incluyendo el fraude que arruinó su vida». Alejandro sintió que las piernas le temblaban. «¿Está seguro?» «Completamente. Tenemos toda la documentación necesaria. Su nombre puede ser limpio completamente. Además, tiene derecho a una compensación económica considerable, tanto del gobierno como de la empresa que permitió que esto sucediera». El investigador primado también tenía buenas noticias. Era un hombre joven, brillante, que había usado tecnología de punta para rastrear a la familia de Alejandro. «Encontré a su exesposa y a su hija», anunció con una sonrisa. «Viven en Toronto, Canadá. Carmen se cambió el nombre a Carolina Méndez, y su hija ahora se llama Elena Méndez. Pero aquí viene lo interesante. Su hija, que ahora tiene 10 años, ha estado buscándolo en Internet. Ha creado perfiles en redes sociales preguntando por su padre Alejandro Herrera». Alejandro comenzó a llorar. Lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza renovada. «Hay más», continuó el investigador. «Hablé con Carmen. Cuando le expliqué la situación, cuando le mostré las pruebas de que usted era inocente, se quebró. Me confesó que siempre tuvo dudas, que siempre sospechó que Eduardo Salinas la había manipulado. Está dispuesta a testificar a su favor y quiere que usted recupere la relación con su hija». «¿Elena pregunta por mí?» Todos los días. Carmen me dijo que Elena pregunta por su padre todos los días, que nunca dejó de amarlo, que nunca creyó que usted fuera culpable de los crímenes de los que lo acusaron». Isabela tomó la mano de Alejandro y la apretó fuerte. «¿Ves? Te dije que íbamos a recuperar todo». 6 meses después, Alejandro estaba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento, un lugar elegante pero no ostentoso, un hogar que reflejaba su nueva vida, exitosa pero humilde, próspera pero consciente de las luchas de otros. Se ajustaba la corbata azul que Isabela le había regalado, la misma que usaría para su boda esa tarde. Había recuperado su licencia profesional después de que todas las acusaciones fueran retiradas oficialmente. Había recibido una compensación de $3 millones por los daños sufridos, dinero que había decidido usar no solo para reconstruir su vida, sino para ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Había comenzado su propia empresa constructora, especializada en viviendas sociales, y había contratado a varios de sus antiguos compañeros de la calle. Pero lo más importante, había recuperado a su hija. Elena había volado desde Toronto para conocer al padre que había estado buscando durante años. Cuando se vieron por primera vez en el aeropuerto, ella había corrido hacia él gritando «¡Papá!», con una alegría que había sanado todas las heridas de Alejandro. «Sabía que volverías», le había dicho abrazándolo con fuerza. «Mamá me dijo que eras inocente, que habías sido víctima de un hombre malo. Yo siempre te creí». Su exesposa Carmen también había pedido perdón. «Debí haberte creído», le había dicho entre lágrimas. «Debí haber luchado contigo en lugar de huir. Perdóname». Pero Alejandro ya había perdonado. Su corazón estaba demasiado lleno de alegría para guardar rencor.
Eduardo Salinas había sido condenado a 20 años de prisión y había sido obligado a devolver todo el dinero robado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Esa tarde, se casaría con Isalela en una ceremonia simple, en el mismo parque donde habían tenido su primera cita cuando eran adolescentes. Elena sería la niña de las flores y Carmen, en un gesto de reconciliación genuina, sería una de las invitadas. Isabela apareció en el espejo detrás de él, radiante en su vestido blanco, simple pero elegante, perfecto para la mujer que había aprendido que la verdadera belleza no está en el lujo, sino en el amor. ¿Listo?, le preguntó, ajustándole la corbata con manos temblorosas de emoción. He estado listo durante 15 años, respondió él, tomando sus manos y besándolas suavemente. En la ceremonia, cuando el sacerdote les preguntó si se amaban para siempre, ambos respondieron sí, con lágrimas en los ojos. Habían aprendido que el amor verdadero no conoce de clases sociales, de apariencias, de tiempo. Habían aprendido que a veces, las personas más valiosas vienen disfrazadas de las más humildes. Los invitados lloraron cuando Alejandro leyó sus votos. Isabela, me enamoré de ti cuando tenía 17 años. Te perdí cuando tenía 18. Te busqué durante 15 años. Y te encontré cuando menos lo merecía, cuando estaba en mi punto más bajo. Prometo amarte desde la riqueza y desde la pobreza, desde el éxito y desde el fracaso, porque he aprendido que el amor verdadero no depende de lo que tienes, sino de lo que eres en tu corazón. Isabela respondió con voz quebrada por la emoción. Alejandro, durante años busqué el amor en los lugares equivocados. Lo busqué en hombres exitosos, en hombres poderosos, en hombres que tenían todo lo que yo creía que necesitaba. Pero el amor estaba en la esquina de mi edificio, esperándome pacientemente todos los días. Prometo nunca más juzgar por las apariencias, porque he aprendido que los corazones más nobles a veces vienen en los paquetes más humildes. Cuando se besaron, Elena gritó ¡Viva! Y todos los invitados aplaudieron. Era el final perfecto de una historia que había comenzado con dolor, pero que terminaba con esperanza. Esa noche, en su luna de miel, Isabela y Alejandro hablaron sobre el futuro. Habían decidido usar parte de la compensación para crear una fundación que ayudara a personas en situación de calle a reintegrarse a la sociedad. Querían que su historia sirviera de inspiración para otros. Querían demostrar que siempre hay esperanza, que siempre se puede empezar de nuevo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Isabela, acurrucada en los brazos de Alejandro. ¿Qué? Que pasé 3 años ignorándote en esa esquina, 3 años evitando mirarte. Y todo ese tiempo tú eras exactamente lo que había estado buscando toda mi vida. Alejandro la besó suavemente. El destino tiene formas misteriosas de trabajar. Tal vez necesitábamos pasar por todo esto para apreciar lo que tenemos ahora. Tal vez, sonrió Isabela. O tal vez Dios quería enseñarnos que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes un corazón que busca justicia. Eres especial. La mayoría se rinde a la mitad. Deja tu like si esta historia te tocó el alma. Suscríbete al canal, porque aquí no copiamos historias. Creamos relatos originales, hechos con alma, como este. Y ahora, comenta. Más historias de alma. Esas 3 palabras me dicen que viste hasta el final y que valoras el contenido verdadero. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios bendiga tu camino y te llene de esperanza. Recuerda, nunca juzgues un libro por su portada, porque detrás de la apariencia más humilde puede estar el corazón más noble. El amor verdadero no conoce de clases sociales, y la justicia divina siempre llega, aunque a veces tarde más de lo que esperamos.